Hola amigos, bienvenidos a Senderos Infinitos 8 y a esta lectura de tarot en la que conectamos con Capricornio. Mujer Capricornio, hombre Capricornio, Capricornio solar, lunar, ascendente y descendente. Queremos conocer esas energías que Capricornio tiene disponibles en este mes de abril del 2022. Así que, como sabemos que las lecturas generales no van a conectar con todos, te invito a que abras tu mente, abras tu corazón y encuentres el mensaje que es para ti aquí en esta lectura. Si no resuena contigo, bueno, devolvéselo al universo y lo que resuene, conservalo en tu corazón para poder aplicarlo. Si sentís que estás esperando algún mensaje en concreto y ese mensaje no aparece aquí en esta lectura, te invito a ver la tirada de tu signo lunar, ascendente o descendente. A veces vibramos con otras sintonías y eso que estamos esperando está escondido en nuestro signo descendente, por ejemplo. Y vamos a empezar con esta parte de la lectura viendo que es abril es un mes de posibilidades nuevas para Capricornio. Es un mes que Capricornio descubre lo positivo. Hay cosas que vienen a tu vida que tenés la predisposición de verlas y aceptarlas. ¿Qué es lo bueno? Que probablemente, ¿no? Y estábamos hablando el sábado pasado en el curso de tarot, que te voy a dejar aquí, ya que hablábamos de los enamorados, te voy a dejar en la pantalla final el enlace a ese video. Los enamorados invertidos nos está hablando de ver lo negativo y lo diferente. Enamorados invertidos nos está hablando de algo que no logramos terminar de combinar. Los enamorados es la totalidad. Y acá no se da la totalidad. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. ¿Por qué? No lo sabemos. En la vida de cada Capricornio va a estar representando algo diferente. Por un lado puede ser que, bueno, todavía, o sea, llega alguien nuevo, llega alguien a tu vida y no podés congeniar con una pareja todavía. Y es bueno, eso es positivo. Tal vez haya que limar asperezas, tal vez no sea la persona adecuada, tal vez haya que hacer ajustes. Lo negativo es que veas lo positivo de esa persona. Y hasta el momento hablamos de amor, ¿no? Hablamos de emociones y hablamos de afectos. Lo negativo es que vos quieras ver lo positivo en esa persona, en esa situación. Puede ser una pareja, puede ser un socio, alguien que, como hablábamos en el curso, ¿no? Hablamos de totalidad, hablamos de un todo, de una unidad que tiene dos aspectos, podríamos decir, opuestos, diferentes, y hacen el todo. Acá está predominando un aspecto por sobre el otro, por tanto no podemos lograr esa pareja, esa unión social, esa sociedad. Y justamente lo negativo, Capricornio, es que tengas una visión positiva, te fijes solamente en lo que va bien y no en lo que va mal. Esto podemos aplicarlo a muchas situaciones porque hablamos de energías. Claramente nos está hablando de pareja, de algo emocional, pero no solamente es una pareja, también nos puede hablar de una amistad. Una amistad que, bueno, vos tenés que entregar mucho, el otro no entrega nada, no hay equilibrio entre la relación y vos seguís viendo el lado positivo. ¿Por qué la diferencia, lo que no combina, que no sean unidad, eso es positivo? Porque tal vez la persona adecuada todavía no llegó y no es esta que estás buscando. Tal vez el objetivo de ver las características diferentes del otro, tal vez puedas aplicarla en otro sentido y no como pareja, no como socio. O sea, puede ser una persona que llega a tu vida y llega como pareja eventual, pero que en realidad
todo su potencial está en amistad, o en un socio comercial, o en un jefe, o en un empleado. Otro tipo de vínculo, y no el vínculo de igualdad que estábamos buscando al principio. Pasamos a la energía aire, proyectos, ideas. Bueno, hay cosas que no funcionan y claramente es esto, ¿no? Una idea, una pareja, un proyecto que no funciona, que no va porque no es lo justo. El sábado pasado también hablamos del carro invertido y hablamos del carro, ¿no? De los dos arcanos estuvimos hablando y el carro invertido nos habla de algo que no funciona simplemente porque no podemos congeniar los opuestos que nos van a llevar a esa definición y a ese objetivo. Y en este caso lo que no va es este proyecto con esta persona que llega a tu vida. Y te vuelvo a repetir, a lo mejor no podés armar una pareja con esta persona porque son muy diferentes, porque no son complemento el uno del otro, pero sí podés cambiar el rumbo y decir, no sería mi pareja, pero podemos ser excelentes socios comerciales, por ejemplo, o viceversa, un socio comercial que llega a tu vida y un vecino que llega a tu vida y bueno, un amigo que llega a tu vida y no es, no está destinado a ser eso que en un principio quisieron ser. Pero puede ser otra cosa, puede ser tranquilamente otro tipo de relación, otro tipo de vínculo. Capricornio, te veo muy centrada, muy centrado en lo que es energía, conservando toda tu energía para vos, sin compartir. Y eso también nos puede estar diciendo que simplemente te estás guardando energía para algo que estás esperando que llegue. Y en muchos casos, porque te guardás esta energía para vos, pensamiento, tiempo, palabras, dinero, recursos, puede ser que por eso las cosas no funcionen, los planes y proyectos no funcionen, porque no los estás poniendo al servicio de tu objetivo final, de tu proyecto, porque este carro puede estar relacionado con esta situación, pero puede ser que esté relacionado en forma colateral. Puede ser que vos hayas recibido algo, pero vos no le estás dando a esa persona lo que esa persona debe recibir. O sea, puede ser no que esta persona sea inadecuada, sino que sos vos quien está siendo inadecuado para el tipo de relación. No te olvides que de todas formas, lo negativo es ver que las cosas están bien, que las cosas fluyen. Y eso puede aplicar a esta persona o a otra situación, ¿no? En el campo económico, energía tierra, maravilloso, hablamos de ideas nuevas, de proyectos nuevos que vamos ejecutando, que vamos haciendo, vamos poniendo en marcha y va a dar el resultado. Probablemente no en abril, pero o no a principios de abril, pero sí va a dar el resultado a futuro, porque aquí Capricornio está dando mucho impulso a sus ideas económicas, está trabajando mucho, está buscando recursos y lo está haciendo en forma muy efectiva. Vamos a los sentimientos. Y acá tenemos un 3 de copas invertido, un 3 de copas que nos habla de un corazón dividido. Nos está hablando de no podemos disfrutar, no podemos estar con alguien en forma concreta. No hablo de parejas, ¿no? Hablo de sentimientos en general. Y acá te pongo un ejemplo. Estás soltera, conoces a alguien, pero no podés despegarte de tu ex. Todavía seguís pensando en tu ex que hay posibilidades. Te pongo otro ejemplo. Estás en pareja y estás en una pareja muy feliz, pero de golpe una amistad necesita de tu presencia, una amiga necesita de tu presencia y entonces dividís tu tiempo para estar con las dos personas que son importantes en tu vida. Y esto es bueno saberlo simplemente porque te va a permitir organizarte, te va a permitir saber cuáles son los reclamos de energía que vas a estar teniendo en este mes
de abril. Y de alguna manera también te va a acercar a este carro invertido, porque a lo mejor por tener el corazón dividido, por tener afectos, muchos, y en forma desordenada, no podés materializar ideas, planes, proyectos en una pareja, en una amistad. Vamos a qué es lo que traemos del pasado, cómo venía el pasado. Venías muy bien en el pasado, en relaciones sólidas o en un trabajo sólido, en cosas sólidas, ¿no? Estabas fuerte, estabas bien y debido a esto, tal vez esa fortaleza del pasado te permitió abrirte a las nuevas posibilidades que tiene el entorno para vos. Pero acá se trata de tomar decisiones, de ver la realidad y ver en qué no congeniamos con esto nuevo que nos trajo el universo. Porque podés resultar desafectado, perder energía. Y vemos que este caballero de copas que viene, está invertido, ¿no? Pero es un caballero de copas, que viene al final de abril y que empieza a expresarse y a manifestarse alrededor del final de la primer quincena de abril, empieza a mostrarnos dos aspectos. Por un lado, situaciones emocionales que se ponen sólidas si esta persona la estás conociendo. No somos pareja, pero hay algo entre nosotros ahí, pero que también te pueden indicar un empeoramiento de una relación antigua. Si hablamos de pareja, si hablamos, imagínate que aparece esta persona y tenés pareja, o sea, hablamos del inicio de un triángulo amoroso en este mes de abril para Capricornio, estamos diciendo que las posibilidades en el amor de alguna manera están naciendo con esta persona nueva o están desapareciendo con la persona anterior, con la pareja. Esto, bueno, lo vamos a dejar ahí, no vamos a profundizar porque lecturas generales conecta con muchas personas y no va a conectar con todos. Esto te lo vuelvo a decir. Así que es un mes complicado. No es la energía más negativa que tenés es ver lo positivo, qué es lo bueno, ver, bueno, esta relación sirve, todavía hay afecto, todavía puedo sacar algo de este proyecto, de este trabajo, de esta situación. Y también vemos que puede llegar a ser un peligro no decir lo que pienso, no decir lo que siento y no avanzar en aquellas cosas importantes en mi vida. Bueno, Capricornio, te dejo un fuerte abrazo y hasta la próxima.